Muy buenas tardes. Ya se están uniendo Buenas por ahí. tardes, licenciada. Ya terminaron la clase anterior. Ok, vamos a chequear. Sí, licenciada. Ah, va, qué excelente. Vamos a esperar un minuto, medio minutito más que se conecten. Faltan dos compañeritos, dos, cuatro. Ah, no, faltan tres. Uno, dos, tres. Bueno, muchas gracias por estar ya conectaditos. Les comento que el día de hoy voy a estar tomando la asistencia a través del Zoom porque la plataforma como que se quedó trabadita. Entonces lo vamos a hacer de forma como lo hacíamos anteriormente. Siempre les voy a recordar que las clases tienen que ser a cámara abierta. Si no es a cámara abierta, les van a indicar que no están presentes y se les va a tomar como ausente. Y recuérdense que tienen que cubrir el 80% para sus exámenes, su examen final. Entonces, por favor, siempre tenerla habilitada. Yo va a ser la última vez que les recuerdo. Igual de todas maneras, yo voy a estar tomando las capturas y ahí van a quedar, igual que las grabaciones. Entonces, no se les olvide que tienen que tener sus cámaras habilitadas. Buenas noches, licenciada. ¿Será que puedo Bueno, mantener mi cámara apagada un ratito porque voy para mi casa, voy de trabajo? va, está bien. Entonces Gracias. voy a tomar la asistencia al final de la clase para que ya salga tu cámara abierta. Gracias, licenciada. Ok. Cuéntenme un poquito cómo les fue con el Sudoku. A ver, Stephanie, cuéntame cómo te fue. Pues la verdad sí me costó un poquito, pero como lo puse en las observaciones, sí me pareció bastante interesante. Incluso lo hice en el trabajo con un Con tu compañero. compañero, sí. Eh, imprimí dos hojitas, entonces le dije que lo hiciera él y también lo iba a hacer yo. Y le dije, vamos a ver quién termina primero. Pura Pero los dos competencia. nos costó, la verdad nos costó un poquito. Ah, ok, ok. Muchas gracias, Stephanie. Esteban, ¿cómo te fue a ti? Igual que mi compañera, al principio me costó bastante, la verdad, pero ya conforme iba haciéndolo así bastantes veces, como que le fui agarrando un poquito lo que era el ejercicio y La me lógica tardé también. también la lógica también, y me tardé bastante, pero lo logré hacer. Ah, va, perfecto. Me alegra mucho y les agradezco haber tomado en consideración hacer la tarea. ¿Alguien habilitó su micrófono por ahí? ¿Quería platicar? Solo una persona no lo entregó. Quisiera saber por qué no. Vamos a ver quién es. Aquí está. Celina, ¿qué te pasó que no pudiste Licenciada, entregar? yo hoy primer día que me conecto porque Ah, hubieron problemas en la sede que me dijeron que no me habían asignado los cursos. ok. En la plataforma, si puedes ya visualizarla, hay una tarea que es de elaboración de un sudoku. Entonces, para que lo descargues entonces y cuando lo tengas listo, me avisas para habilitarte la plataforma y lo puedas subir, porque tiene su valoración. ¿Con gusto, licenciada? Gracias. Pues gracias por haberlo hecho. Estaba viendo ahí sus observaciones. Ahora les explico un poquito más también. Recordémonos que esta clase de microeconomía es mucho de análisis, de relaciones, de verificaciones. Entonces, por eso mismo es que había colocado esta primer tarea del Sudoku. Quería saber sus observaciones porque estoy viendo que muchas personas pues no han hecho este tipo de actividades
Sin embargo, pues sí tiene que ver con, como les decía yo en la clase, y me interesa saber más que todo, ver cómo interactuamos con este tipo de ejercicios. Como primer punto, pues desde ya estoy viendo que ustedes están trabajando, o sea, no se están rindiendo a la primera, lo intentaron y lo presentaron y eso es muy importante porque no solo les va a servir para las clases de la universidad, sino para la vida personal, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por haberlo hecho y ahí tiene su valoración. Lo hayan concluido o no lo hayan concluido, tienen su punteo. Solo esperaría que Celina, quien hace falta que lo suba para que lo puedan ver. Y yo les voy a estar subiendo el resultado de ese ejercicio para quienes no lo lograron terminar, lo puedan revisar y para los que sí lo terminaron, pues también que chequeen si les quedó como yo tengo la respuesta. Puede llegar a suceder, no me ha pasado, pero puede llegar a suceder que alguien tenga otra respuesta diferente a la mía y lo podríamos analizar aquí para ver dónde está el error, que es parte de las actividades que nosotros tenemos, y no solo para esta clase, sino para el resto de las clases. Esta clase es de microeconomía, tiene que ver con la economía principalmente, pero también vemos números. Vamos a ir viendo en el pasar del semestre, principalmente los temas de oferta y demanda, y ahí tienen que ver números, tiene que ver análisis. Entonces, este ejercicio nos ayudó a ello, ¿verdad? También les quiero comentar que en la plataforma ya subí ya subí dos videos. El primero que vimos la clase pasada, que lo vamos a concluir el día de hoy. Y el segundo que ya empezamos con conceptos e información básica de lo que es microeconomía. Yo sé que ahorita estas primeras clases son de pura teoría, pero necesitamos saber de qué estamos hablando, de qué trata y todo, para poder entender ya la práctica. Y vamos a ir viendo cómo lo vamos a ir aplicando. Voy a tratar de compartir, denme un minutito. ¿Dónde está? Compartir pantalla. Y creo que está en este. Sí, es acá. Bueno, tenemos, permítame que necesito salirme de aquí. Listo. Aquí tenemos, ustedes están viendo mi pantalla. Tenemos aquí los dos videos, el video de la clase pasada, que ahorita lo vamos a concluir a ver, y el de la clase, el del siguiente. Pero quisiera que recordáramos un poquito, por favor, ahí quien habilita su micrófono y me indica qué es la economía. ¿Quién se recuerda de economía? Esta clase ya la tuvieron de economía, entonces yo necesito que ya hayan repasado lo que han visto en la clase pasada y lo que estamos viendo ahorita. Vamos a ver, Zulma, cuéntame, ¿qué es economía? Zulma. No está Zulma. La vamos a poner como con inasistencia. O se le trabó la cámara ahí. A ver, Katherine, ¿qué te recuerdas tú de qué es economía? Que es la ciencia que estudia los recursos de la creación de los bienes y servicios. Ok. Gracias. Gabriela, ¿tú qué te recuerdas de economía? Licenciada, igual es la ciencia que estudia los recursos con los que poseen los seres humanos y también las decisiones que toman ellos para sacarle provecho y satisfacción en base a la economía. Perfecto, muchas gracias. Tenemos bastante general la idea, pero bien entendida de que la economía es el entorno en que nosotros estamos y estamos viendo las necesidades que tenemos como personas individuales, ¿verdad? Estamos viendo un concepto de economía generalizado, no importa dónde sea, en qué parte del mundo, aquí en China, Corea o Europa o aquí en Latinoamérica, para todos es lo mismo la economía.
Vamos a regresar, vamos a recordarnos un poquito con En este esto. video vamos a conocer el concepto Ya, de economía. Mido. Para comenzar, imaginemos que nos encontramos al interior Voy a ir un poco más adelante. de como la administración de la casa Vamos a ver. ¿dónde y nomos estamos? de la casa. De usan el concepto de Sí, el hogar. Para finalizar, vamos a conocer el concepto de economía como tal. Bien, la economía es una ciencia social que estudia cómo los individuos usan, administran y manejan los recursos para satisfacer sus necesidades. Decimos que es una ciencia social, puesto que estudia el comportamiento humano. Decimos que estudia cómo los individuos usan, administran y manejan, puesto que podemos decir cómo producen, explotan o adquieren bienes y servicios con los recursos que son de carácter escaso, como ya lo hemos dicho, para satisfacer necesidades que en el ser humano son de carácter ilimitado. Ok, entonces ya desglosando un poco ese concepto que tenemos aquí en el video y que ustedes van a ver también en el documento que ya está subido en la plataforma, que es la teoría, parte de la teoría del semestre no es completa. Estamos viendo el concepto de economía, que dice que es una ciencia social. Bueno, ya sabemos entonces que cuando hablamos de social quiere decir que contempla al ser humano como tal y sus comportamientos que va a tener tanto a nivel personal como a nivel laboral y lo que vamos el resto del mundo. Estudia cómo estas personas, cómo nosotros utilizamos, administramos o manejamos esos recursos que nosotros necesitamos. Diferentes recursos. Aquí hablan de necesidades ilimitadas y los recursos que son escasos. Hoy por hoy no eran tan escasos, mejor dicho, hace un tiempo atrás, esos recursos, porque lo habíamos logrado establecer en abundancia. Hoy por hoy ya están volviendo a ser escasos. Si no, la forma en que lo podemos ver es, por ejemplo, las botellas de agua pura. Ahora nosotros conseguimos el agua y la compramos. Ya no es un recurso ilimitado para nosotros, ya no es un recurso que lo podemos encontrar en cualquier lado, como en los tiempos de nuestros padres todavía, creo, si no sería más que todo de los abuelos, que ellos podían ir a un río y agarrar el agua y llevárselas a su casa, solo darle una hervidita para terminar de matar los bichitos, y a veces ni hacían eso, y tenían el recurso del agua. Hoy por hoy ya nuevamente se está volviendo escaso, ¿verdad? Entonces ya tenemos que ver cómo vamos a satisfacer esas necesidades en el día a día. Ese es el concepto general de economía, ¿verdad? Si alguien tiene alguna observación, duda o pregunta, vuelvo y recuerdo, pueden habilitar sus micrófonos y la resolvemos en el momento. Licenciada, disculpe, fíjese que Nelly me está comentando que tuvo un problema ya con su router, por eso es que no podía hablar. ¿Quién, perdón? ¿Quién A tuvo el Nelly, problema? cuando usted le Zulma. preguntó. Ajá, Zulma, ajá. Ah, es que aparece Zulma, por eso es que me quedé así, ¿de quién me estás hablando? Ah, va, está bien, a ver si se logra conectar, por lo menos para tomar la asistencia al final, ¿verdad? Gracias. Bien, y así finaliza este video que nos explica Ah, ya está el terminado. concepto de economía. Ok. Muchísimas gracias. Tenemos entonces ya explicadito cómo es el concepto de economía, ¿no? Veamos entonces ahora un poco ya más específico a lo que nos compete de este semestre, la microeconomía. De educación número 1 de Latinoamérica. Hola a todos. En este video vamos a definir qué es microeconomía. Bien, pero para comenzar, recordemos el concepto de economía como tal. La economía es una ciencia social que estudia cómo los individuos o las sociedades
usan, administran o manejan los recursos escasos para satisfacer sus necesidades. Bien, esta parte es la definición de economía. Pero queremos saber qué es microeconomía. Bien, la microeconomía estudia el comportamiento y las relaciones de los agentes económicos individuales, es decir, en primera instancia están las familias, y cuando dijimos familias sabíamos que pueden ser personas solas, supongamos esta persona sola es ya parte de una familia, puede ser un núcleo familiar compuesto por 2 o más integrantes. Asimismo están las empresas que tienen objetivos económicos bien definidos. Y también tenemos a los mercados. La microeconomía se ocupa entonces de estudiar el comportamiento y las relaciones de los agentes económicos individuales, familias, empresas y mercados, donde operan estos agentes. Recordemos que los mercados son espacios físicos o no, donde se realizan operaciones de intercambio como la compra y la venta de bienes y servicios. Ok. Voy a ir pausando el video para que vayamos desglosando y explicando un poquito más allá de lo que nos está diciendo este interlocutor. Dice que la microeconomía ya ve el comportamiento y las relaciones de la familia. Ya no estamos hablando de una persona individual. Y ahí mencionó que tiene que ser de 2 personas o más, no solo una persona, no una persona sola. Sin embargo, lo podemos considerar también, a mi criterio, porque nosotros como personas individuales, pues tenemos una base de manejo económico y administrativo que también repercute en la economía del resto de las personas. El hecho de que estemos solos no significa que nosotros no entremos dentro de esta jugada, ¿verdad? Entonces, aparte de lo que dice aquí el interlocutor, que es de familias, podemos considerar el núcleo de una sola persona. Pero estamos viendo ya que no estamos incluyendo al 100% como una persona nada más. Y entonces, ¿por qué nos dice usted, licenciada, que sí solo una persona podemos considerarla? Porque si esta persona es activa, está activa a nivel laboral, forma parte de la microeconomía, porque está activa, está laborando, está trabajando, obteniendo su dinero y con eso está invirtiendo independientemente de qué lugar sea, comestibles, combustible, en el banco, etc. Ya es una persona activa dentro de la sociedad y por eso mismo forma parte de la microeconomía. A diferencia de la persona sola que no produzca nada de esto, que no esté activamente laboral, entonces esta persona depende de alguien más, entonces no forma parte de la microeconomía como el concepto que estamos viendo, ¿verdad? Estamos hablando de empresas. Recordémonos que existen las empresas, las pymes, las medianas y las grandes empresas. Este tipo de clasificación yo la tomo, puede haber otro tipo de clasificaciones, pero esta es la que normalmente manejo yo porque a nivel de tributario y laboral es la que vemos junto con los de la SAT. Entonces manejo este tipo de clasificación. ¿Puede haber otro tipo de clasificaciones? Sí, eso ya es algo que a ustedes les va a tocar que empezar a investigar y ser un poco también autodidactas en cuanto a lo que veamos aquí en clases. Entonces estamos hablando de las pymes, que dentro de las pymes hay una clasificación igual, ¿verdad? Estamos hablando de cómo las van catalogando por el nivel de empleados que tengan las empresas. Sin embargo, independientemente de cuál sea esta de las 3 clasificaciones, forman parte de la microeconomía. La microeconomía como tal, considerada en un país, ¿verdad? Estamos hablando de un país, un departamento, un municipio para nosotros que estamos subdivididos de esa manera, ¿verdad? Entonces, aunque sea una empresa grande, hablemos de un Walmart. ¿Qué otras empresas hay grandes aquí? Porque ahora ya la Colgate, si no estoy mal, creo que ya no tiene oficinas administrativas acá, solo hace importaciones así con nosotros.
Bueno, pero el ejemplo, dejemos el Walmart. El Walmart ya sabemos que es una empresa, una sociedad anónima formada por guatemaltecos, pero hoy también está integrada por socios extranjeros, ¿verdad? Por eso cambió el nombre. Ya no es Hiperpais, sino ahora es Walmart, ¿no? A pesar de que sea una empresa que tiene sedes en otras países, aquí en Guatemala esta empresa que está, las sedes que están aquí, forman parte de la microeconomía de nosotros, ¿verdad? Y los mercados, ¿a qué mercados nos referimos? Ya sabemos los diferentes áreas de mercados, no solo estamos hablando de mercados cantonales, sino mercados locales, mercados, supermercados, como por ejemplo La Torre, y supermercados grandes que vuelvo y menciono nuevamente el Walmart, ¿verdad? Vamos a seguir. Dijimos que eran espacios físicos o no, porque aquí también hace parte el comercio electrónico. También se debe tener en cuenta que en la microeconomía, las decisiones que toman cada uno de los agentes anteriormente nombrados para cumplir ciertos objetivos. ¿Qué tenemos aquí? Por una parte tenemos consumidores y por otra tenemos productores. Y examinamos las relaciones que se presentan en estos casos. Bien, conozcamos. Tenemos, como dijo ellos, consumidores, productores, pero a los de mercado también se les llaman oferentes. En la microeconomía tenemos esas tres variantes que vamos a ir viendo durante el semestre, porque tenemos a los consumidores que si no existen los consumidores, por mucho que produzcamos, si no hay consumidor, no se da el proceso de la economía como tal, ¿verdad? Tenemos a los oferentes, ya sabemos que los oferentes son adicionales a los productores porque una persona puede producir, pero no necesariamente es una persona que vaya a ofrecer. Simplemente él ya ha sido contactado por una empresa y le compran su producto y únicamente con esta empresa está. Entonces no hay oferentes. Diferentes oferentes, vamos a referirnos a las diferentes personas que pueden concurrir. Por eso es que también le llaman en esta parte inicial como mercados. Hablamos un poco más sobre la microeconomía. Bueno, esta parte de la economía, la microeconomía, centra su análisis básico en lo siguiente. Primero, en los bienes, es decir, qué bienes o servicios producir puede ser del sector primario, del sector secundario, del sector terciario o del sector cuaternario. También tiene en cuenta a los precios. Es decir, ¿cuánto pagar por un bien o por un servicio? De igual manera, se tiene en cuenta a los mercados. Es decir, ¿dónde y para quién producir? Conocer sobre la oferta y la demanda. Responder a preguntas como ¿en cuáles lugares del mundo es más rentable producir un iPod? ¿Para quién producir más ropa? ¿Para los hombres o para las mujeres? ¿En cuáles estratos de la ciudad se podrán vender más bombillas ahorradoras de luz? ¿En el estrato 1, en el 2, en el 3? ¿O cuál es el mejor lugar de la ciudad para vender frutas y verduras? Y finalmente, se tiene en cuenta o centra su análisis en los agentes económicos como tal, en el enfoque de su interacción y de su interrelación. Recordemos que los agentes económicos estaban constituidos por las familias, las empresas, el sector público y el sector externo. Ok, ya aquí ya nos aumentó más a lo que habíamos visto hace un momentito. Estábamos hablando de familias, de empresas, mercados. Ahora ya nos está hablando del sector público. ¿Quiénes incluyen el sector público? Toda la parte del Estado que nosotros tenemos, legislativo, ejecutivo, judicial, organismos, etcétera. Ellos también forman parte de la microeconomía de un Estado, ¿no? Y la relación que hay entre todos ellos. Entonces, aquí nos dice que la microeconomía está centrando análisis en todas estas partes. Y cuando nos dice de los bienes, qué bienes o servicios producir, de primero, segundo, tercero y cuarto, estamos hablando de
de niveles de satisfacción, de prioridades que podemos tener, ¿verdad? También nos estaba diciendo que vamos a ver un análisis en cuanto a los precios. Ya empezamos entonces a ver cómo estamos trabajando esos precios en el mercado, si nos conviene, si son competitivos, si no son competitivos, si nos convienen o no. Y lo estamos viendo exclusivamente a nivel local. No estamos hablando nada de internacional, porque si ya nos salimos de nuestro país, lo que estamos haciendo entonces es la macroeconomía, que es la otra parte de la economía que nosotros tenemos, ¿verdad? Que en este semestre podremos mencionarlos en algún momento, pero no es nuestro fin de saber de la macroeconomía. Estamos hablando nuevamente del análisis de los mercados. Él nos decía dónde y para quién producir. Pues ya sabemos que si hay ciertas limitantes en nuestro país que no podemos nosotros querer ofrecer o vender. Por ejemplo, las tecnologías de los celulares, los 4G, 5G, y ahorita, si no estoy mal, ya están empezando con el 6G. Pero nosotros somos un país subdesarrollado, no estamos desarrollados de tal manera que esa tecnología nosotros la podamos utilizar. Por ejemplo, otro ejemplo a nivel tecnológico sería las criptomonedas. Las criptomonedas aquí a nivel nacional no está pegando tan fuerte todavía porque lamentablemente seguimos siendo, como lo mencioné hace un momento, un país subdesarrollado. Apenas estamos todavía paliando ahí, trabajando con las tasas de cambio en cuanto al dólar, a los euros. No podemos hablar todavía de lo que es la criptomoneda. Entonces, esta parte de los mercados, el análisis, es lo que estamos revisando, de dónde y para quiénes producir o cómo, haciendo nuevamente las 5 preguntas que hablamos la clase pasada, que siempre nos tenemos que hacer en cualquier momento: qué, cómo, dónde, cuándo y por qué, para poder nosotros hacer un análisis y de saber qué podemos producir o qué podemos ofertar, ¿verdad? Sigamos. Bueno, pero continuemos. Se considera que la microeconomía surgió con el famoso libro de Adam Smith, apuntémoslo por aquí, Adam Smith, Estudio sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, publicado en 1776. Pero sin embargo, el mayor contribuyente del análisis microeconómico ha sido Alfred Marshall. Bien, él fue un economista británico que realizó una de las principales obras de economía titulada Principios de Economía y lo publicó en el año de 1890. O sea, nos están haciendo la observación acá, resumido mucho la historia y la teoría que ustedes van a encontrar en el archivo, que fue Adam Smith el que se dio cuenta, en palabras sencillas, decir, bueno, yo me estoy dando cuenta que existe la economía, pero estamos hablando de una economía a nivel mundial. No, yo quiero hablar de la economía específicamente de mi pueblo, de mi área, a lo que yo tengo al alcance. Entonces, aquí es donde se empieza a crear las separaciones de microeconomía y macroeconomía para poder ir entendiendo cómo podemos hacer esas negociaciones. O sea, en palabras un poco más sencillas, recordémonos, la economía es compra y venta en términos generales. Entonces, mi interés de la compra y venta en mi localidad nada más y no viendo hacia afuera. Entonces, ahí es donde surge la microeconomía con Adam Smith. Sin embargo, menciona que Alfred Marshall fue el que la perfeccionó. Él fue el que la hizo más detallada, más específica, mejor explicada, ¿no? Estamos hablando que ya vienen, miren, desde 1700, 1800. Yo soy de los años de 1900, o sea, si yo ya estoy viejita, esto ya viene desde antes, ¿verdad? Pero lo tenemos que aprender y entender para poder saber cómo está basada la economía actual. Sigamos. Durante muchos años este texto fue el más utilizado para comprender sobre la materia. Bueno, ahora veamos cuáles son las vertientes de la microeconomía. Es decir, desde ese tiempo de Alfred Marshall, veamos
en qué se ha constituido el estudio de la microeconomía. En primer lugar, tenemos la teoría del consumidor que se apoya en subtemas de análisis como la preferencia del consumidor, restricción presupuestaria, la función de utilidad y las demás que ayudan al estudio de la teoría del consumidor. De otra parte, tenemos otra vertiente de la microeconomía como es la teoría del productor y se apoya en la función de producción, maximización de beneficios, curvas de costes, entre otros temas. Y también se apoya del estudio de la estructura de los mercados. Aquí vamos a ver los modelos de competencia perfecta e imperfecta estudiados uno a uno a profundidad. Para finalizar. Ok, ¿qué significa eso? O sea, las vertientes, para alguien que me pueda dar una definición de vertiente, ¿quién me dice qué significa vertiente? ¿Alguien que se anime o lo hago dedocráticamente? Ángel, cuéntame, ¿para ti qué es una vertiente? Ah, licenciada, no sé. Ok, ¿o qué te da idea de qué puede hacer? Una vertiente me dijo, ¿verdad? Ajá, ¿no? No, tal vez una vertiente. Pienso, no sé. ¿Precios? ¿No? No, más que todo lo que quería yo era como un significado general de qué es vertiente. A ver, Carlos, Ya cuéntame. podría ser, Ajá, dime. perdón, podría ser como una, ¿cómo lo puedo decir? Como algo que va descendiendo. Sí, correcto. Aunque la vertiente puede ser también, no solo que vaya descendiendo, sino vaya a ir aumentando. Muchas gracias. Entonces, Licenciada Stephanie está levantando la mano. perdón, dime, Stephanie. Yo pienso que es como la pérdida de un terreno. Es que me recuerdo que lo vi en una serie, pero no estoy tan segura si es eso. No, sí tienen que ver con terrenos. El significado general tiene que ver con terrenos. Miren, por ejemplo, si ustedes lo buscan en el internet y buscan el Wikipedia, les va a poner que dice que es una pendiente de una montaña o elevación del terreno por cualquiera de sus lados, ya sea una pendiente o inclinación de la cubierta de un edificio. O sea, nos están diciendo que puede ir hacia arriba o puede ir hacia abajo. Entonces, por eso es que lo mencionamos aquí como vertientes. ¿Qué quiere decir? Que en algún momento de la microeconomía que estemos analizando, la teoría del consumidor puede ser hacia el alza o hacia la baja. Por eso les llaman vertientes. Y estas son las vertientes principales que vamos a ver en microeconomía. O sea, la microeconomía se va a basar en consumidores, productores, ofertas y demanda. Cuatro palabritas, ¿verdad? Consumidores, productores, oferta y demanda. Entonces, por eso le llamamos vertiente. En la vertiente de la teoría del consumidor, nos están hablando de las preferencias del consumidor. Ya vamos viendo entonces que dentro de esas ofertas y demandas que nosotros vamos viendo, las familias van decidiendo qué prefieren más. Veamos algunos ejemplos. Ustedes tienen la disponibilidad de poder ir a comprar a Walmart o de poder ir a comprar a La Torre. Son dos, ¿cómo se llaman? Perdón, son dos supermercados que nosotros conocemos y que vemos en cualquier lado y podemos conseguir. Sin embargo, pues los precios ahí se compiten entre de ellos, pero si nosotros no tenemos esa capacidad económica de consumir ahí, tendemos a irnos a otros supermercados, como por ejemplo la Despensa, la Maxi Despensa. Ahora ya existe Suma, ya existe Super Fresh, pero Suma se compite con Walmart y con PriceMart y con todas esas grandes empresas. Venden a mayoreo. Y en cambio las otras de la Despensa, Super Fresh, ya compiten con el Pais, con Maxi Despensa, porque ya encontramos al menudeo.
Y dependiendo del lugar que vayamos, así vamos viendo la clase de productos que tenemos. No en todos lados conseguimos, ¿no? Hay muchas personas que cuando salió el producto de Zully en las despensas, decían, ay, no, esa marca saber, no es conocida, no es nada. Pero si uno se pone a leer de dónde dónde provienen los productos de Zully, se van a dar cuenta que esos productos vienen de los mismos proveedores que venden en el Walmart. La variación en precio se da en que al procesarlo y troquelarlo en los empaques de Zully es donde se minimizó el costo. Ya es una negociación de esta empresa con los proveedores de cómo poder mejorar los precios y metieron ese nombre en el mercado. ¿Quiénes sí han comprado de Zully? A ver, ¿alguien ha consumido de la marca Zully? ¿O no sabían eso? Zulma, ¿ya puedes activar tu micrófono o todavía no? O ya se nos fue otra vez. Vamos a ver. No, aquí está. No, no quiere. Solo se oye bulla. Escucha, disculpe. Casi no te escucho, fíjate. Sí, es que no sé qué tiene esto y está fallando. Sí, te comprendo. Yo también soy mala para la tecnología, pero bueno, no te preocupes entonces. Por lo menos sé que estás aquí presente. ¿Alguno de ustedes ha consumido Zully? ¿No? Licenciada, yo he probado probé una vez una leche que viene de la marca Zully que dice que es leche vegetal, pero a mí no me gustó. No, ¿verdad? Yo la Pero no sentí, te pusiste a ver de no, dónde era. Va, les voy a no, contar. solo así como que por probarla. Ah, ok, ok. Les voy a dar un ejemplo, porque yo sí lo he consumido, porque desde que me di cuenta de eso, dije, oh, bueno, entonces voy a aprovechar. ¿Por qué? Porque me ayuda a mi economía a nivel de dinero, ¿no? Es más barato el Zully. Las pastas, la pasta para hacer linguini, dije, ay, voy a comprarla, voy a probar, me gustó y todo, pero un día me puse a verificar de dónde viene, es de las pastas INA. Y ustedes al comprar pasta INA, en Zully les vale unos 75 el paquetito, y si la compran como pasta INA les cuesta 2.25. Ya son centavos, van sumando 60 centavitos y uno no sabía. ¿Cómo me enteré yo de eso? Pues dentro de las experiencias que yo he tenido en laborales, pues yo trabajé para la empresa que manejaba la marca Olimpo, no hoy por hoy, porque hoy la tiene la industria La Popular, la tenía otra empresa que era Olimpo. Esta empresa entró en las negociaciones con Walmart principalmente, donde lo que hacían era que vendían el cloro Zully. Entonces, nosotros vendíamos el cloro Olimpo, pero le troquelábamos a Walmart el cloro Zully. Era exactamente el mismo. Entonces decía yo, hacía de ser todo lo demás y me puse a leer en cada una y perfecto, así me di cuenta que las pastas eran de pasta INA, que la pasta Colgate, que la pasta era de Colgate, la pasta de dientes, que el café que dice Zully es el mismo que troquela Nescafé, que el pan que tenemos es de Europa, y así me fui dando cuenta cómo era la situación esa, ¿verdad? Y vine a reconocer entonces que la marca Zully no es mala, sino que es más barata porque ellos al mandar ese empaque a la empresa, el costo minimizaba de negocio que tenía cada uno de los proveedores, ¿no? Entonces estamos hablando de teoría de consumidor, regreso a lo que estábamos hablando de ese ejemplo, las preferencias del consumidor. Yo empecé a preferir el Zully porque sabía que eran de buena marca, pero me tenía a precio bajo. Queda menos de un minuto. Voy a dejar de compartir y a cerrar esta sesión y abrimos nuevamente una sesión para terminar la clase. Nos vemos en un minutito.